Saludos cordiales. El tema que hoy he preparado no tiene propósito de dañar la buena reputación de los referidos. Y es: ¿está terminando la libertad de conciencia? Una cuestión importante es que el zarandeo está comenzando por nuestros líderes. Todo pastor empleado asalariado tiene que acatar las reglas de su institución. Pero la conciencia es un terreno sagrado. ¿Qué hacer cuando los acuerdos en las conferencias contradicen los principios divinos? ¿Tu libertad de conciencia? Nuestros pastores están entrando a un zarandeo. Y luego viene por los miembros de iglesias. ¿Qué harás cuando tengas que decidir? Orar con fervor pidiendo sabiduría y guía para encontrar una solución que honre a Dios. Actuar con valentía y amor, si te sientes llamado a defender tu conciencia, hacerlo con respeto y amabilidad, buscando siempre honrar a Dios antes que a los hombres. Apocalipsis 12 versículo 17 dice: Y el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es muy claro en Apocalipsis 12 versículo 17 que la persecución se dirige a aquellos que siguen a Dios y a su testimonio, y que la libertad de conciencia se pone a prueba en este contexto. Se nos presenta un dilema. Por un lado, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo y siguen los mandamientos de Dios se enfrentan a la persecución. Y esto los obliga a tomar decisiones difíciles, resistir, renunciar o buscar refugio, decisiones que nacen de su conciencia. Por el otro lado, aquellos que no tienen el testimonio de Jesucristo y se apartan de los mandamientos de Dios toman decisiones, pero no por convicción, sino por un deseo de conservar sus derechos civiles, recursos materiales, comodidad y de evitar la persecución. En este contexto, la libertad de conciencia se convierte en una lucha por la verdad. Se trata de tomar decisiones con plena conciencia, a pesar de las presiones y las tentaciones, y de no dejarse engañar por la comodidad o la amenaza. Apocalipsis 19 versículo 10 dice: porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19 versículo 10 nos da una definición muy clara de lo que significa tener el testimonio de Jesucristo. No se trata solo de decir que eres cristiano, o de guardar los mandamientos de manera superficial. Se trata de tener el espíritu de profecía, de creer en las profecías de la Biblia y de vivir en espera de su cumplimiento. Es como si tuvieras una profunda convicción, una certeza interna, de que las palabras de Dios son verdaderas y que sus promesas se cumplirán. Es una fe que se basa en la palabra profética, en la verdad de las Escrituras, y no solo en una simple declaración. Y eso es lo que hace que la descendencia que se menciona en Apocalipsis 12 versículo 17 sea única. Es una descendencia que vive con eficacia, que se deja guiar por la palabra de Dios, y que está dispuesta a enfrentar la persecución por su fe. Para pertenecer a esa descendencia, no basta con decir que eres cristiano o con guardar los mandamientos de manera superficial. Es necesario tener una profunda comprensión de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos y de su significado bíblico. Y además, se necesita tener el espíritu de profecía, una comprensión profunda de la realidad, del propósito de Dios, y una fe que se basa en las promesas de la Biblia. Es como si la descendencia de la mujer representara a aquellos que han estudiado a profundidad la palabra de Dios, que han meditado en su significado, y que han llegado a una profunda convicción de su verdad. Y es por esa convicción, por ese entendimiento profundo, que se enfrentan a la persecución. Es como si el dragón, el enemigo, reconociera el peligro que representan aquellos que tienen la verdad en sus manos y la viven con convicción. Un detalle muy importante. La conciencia de la mujer no es una imagen de la mujer en sí misma, sino de Jesucristo, de aquellos que siguen sus enseñanzas. Y el testimonio de Jesucristo se basa en la ley de Dios, en sus mandamientos, pero también en su espíritu, en su mensaje de amor y de esperanza. Es como si la descendencia de la mujer representara a todos aquellos que se identifican con Jesucristo, que siguen sus enseñanzas, que viven de acuerdo a su ejemplo. Es un proceso muy importante para comprender la profundidad de las Escrituras y su significado para nuestra vida. La libertad de conciencia se está viendo amenazada de manera sutil en muchos lugares. En el contexto de la Iglesia, es como si hubiera una tendencia a evitar el estudio y la interpretación de la profecía, a enfocarse en mensajes más superficiales o en un enfoque moral que ignora la realidad que nos rodea. Y eso es una pena, porque la profecía no es solo un conjunto de eventos futuros, sino una herramienta para entender el presente.
Es una guía para comprender la voluntad de Dios, su plan para la humanidad, y cómo podemos actuar en medio de las crisis. Cuando se relaciona la profecía con eventos como el cambio climático, la política global, las guerras y los desastres naturales, es como si se abriera una puerta para comprender la complejidad del mundo. Y la libertad de conciencia es crucial para interpretar estos eventos a la luz de la palabra de Dios, sin caer en el miedo, la desesperanza o la manipulación. La libertad de conciencia está siendo silenciada, no solo por la persecución abierta, sino también por una especie de censura sutil. Cuando la verdad se llama conspiración o se prohíbe usar ciertos términos en las redes sociales, es como si se estuviera tratando de controlar el discurso y manipular la percepción de la realidad. Mateo 24 versículos 21 y 22 son pasajes muy poderosos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvará.